Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé el que está escuchando en este momento que se estaba dando esta predicación. Queremos agradecerle su sintonía y en especial el gozo de poder tratar un tema que en este momento está en su escala mayor, iniciándose, lo que ya sabemos que es la apostasía omega. Vamos a dar una descripción, qué es una apostasía primeramente, ¿verdad? Y la omega, que es la última. El alfa es una y la omega es otra. Así es de que vamos a tener una corta oración, vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito y buen Padre que esté en los cielos, gracias le damos por el amor y la misericordia que ha tenido hasta aquí con nosotros. Rogamos que en este momento que vamos a tratar de gozar su santa palabra, adhiriéndonos a lo que dice su Biblia, Señor, su palabra. Así vamos a poder de esa forma expresar mejor lo que vamos a tratar de explicar. Gracias por su amor, por su misericordia. Bendiga a las personas que van a escuchar este estudio y asimismo ayúdenos a confiar plena y totalmente en usted. Gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El título de este estudio, esta predica, es la apostasía omega. Primero vamos a comenzar a tratar de entender qué es apostasía. Para comenzar, debemos definir bien la palabra. Y nos quiere decir en los diccionarios, principalmente en el diccionario del Nuevo Mundo, dice que es un abandono de aquello en lo que uno ha creído como fe, que lo ha tenido arraigado en el corazón. Y puede ser una causa o un principio. A medida que nos examinamos de acuerdo a esta definición, nosotros como cristianos que tratamos de ser de esta cristiandad, hay pastores, hay laicos, hay líderes, etc. Principalmente nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos muy arraigado y conocido en qué es una apostasía. La pregunta que es a hacerse, ¿estamos en apostasía? Si analizamos bien la historia de Dios en sus iglesias a través de las edades, encontramos, óigaseme bien, encontramos que esta tragedia ha sucedido casi siempre por generaciones. Antes de entrar a lo más profundo, vamos a leer en Isaías, que describe la rebelión en ese día. Por eso tenemos que ver pues ahora cómo va a relatar lo que nos dice en el libro de Isaías, capítulo
30, del 8 al 14, del versículo 8 al 14. Y dice así: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Escuchó eso, verdad? Eternamente y para siempre. En días postreros son ahora. Porque este pueblo es rebelde. Eso lo dice el libro de Isaías, capítulo 30. Es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes: no veáis. Y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, nos continúa diciendo Isaías, el Santo de Israel dice así. ¿Quién es el Santo de Israel? Dios mismo, Jesús mismo. ¿Por qué desecháis esta palabra y confiáis en violencia, en iniquidades? Y en ellos os habéis apoyado. Así lo dice la palabra. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza una ruina, extendiéndose de una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Vamos a continuar. Vamos, y quebrará, dice, como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Cuando usted tira un vaso de esos, se hace pedazos. De igual manera nos está sucediendo a nosotros hoy en día. Tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Lo dice Isaías capítulo 30, del 8 al 14. Tremendo lo que aquí dice. Viene, dice, como una grieta, dice, ¿verdad?, que amenaza la ruina, extendiéndose en una pared elevada. Imagínense ustedes cuando ven en un terremoto, en un temblor, se raja. ¿Y qué pasa con esa pared? ¿Termina qué? Cayéndose, ¿verdad? Cayéndose. Entonces, la apostasía es la rebelión contra las órdenes de Dios, contra su plan que Él tiene trazado y su ley. En los días de Nabucodonosor, Dios permitió, escuchemos bien, que la iglesia fuese en cautividad por 70 años a causa de una terrible apostasía, porque no había otro remedio. No creían en los profetas, solo lo que ellos creían. El hombre siempre ha sido una persona rebelde, totalmente rebelde. Cuando hablamos en sí, entonces ahora podemos, que ya definimos qué es una apostasía, ya leímos lo que la rebeldía del pueblo de Dios en Israel, lo que leímos de Isaías 30. Ahora vamos a ver qué es la apostasía omega. El alfa es el principio, el omega es el final. Entonces, ¿estamos en qué apostasía estamos actualmente? En la omega. Y nos lo está marcando con más firmeza, ya lo había marcado por la forma como nos conducimos como pueblo de Dios, como pueblo remanente, rebeldes a la ley de Dios. Rebeldes, no creemos en los profetas. Y ellos hablan, los profetas verdaderos hablan palabra de Dios. Entonces, en la apostasía omega, empecemos a definir algo que es necesario comprenderlo para profundizar. Veamos en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos del 15 al 16, y ahí nos vamos a saltar al 19 al 20. En Crónicas. Y dice así, fíjense bien, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Tiene hoy Dios misericordia, demasiada misericordia. Lo que se hace hoy en el mundo ya no tiene nombre. Cuando usted ve las interioridades de lo que se hace en el mundo, es lo más sucio, lo más bajo.
Continúa diciendo Crónicas. Mensajero de Dios, ¿de quién? De los profetas, se reían de ellos, hasta los mataban y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, de Jehová, contra el pueblo y no hubo remedio. Si usted se pregunta, ¿por qué esta pandemia? Que no es pandemia en sí, esto es que el Señor Jesús, Dios mismo, ha permitido que esto suceda sobre el globo terráqueo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Él no quiere el mal, Él quiere el bien para todos nosotros. Mucha gente dice, ¿por qué Dios nos está castigando así? Dios no nos está castigando, sino que está quitando ya sus manos de la protección, porque esta es la última apostasía que va a haber sobre esta tierra y la ha venido viendo creciendo, creciendo y ahora ya se marcó el tiempo del fin, así lo consideramos, lo que medianamente estudiamos la Biblia y leemos Espíritu y Profecía. Y continúa diciendo en Crónicas 19 al 20, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de Persia. Repito, esto está en Segunda de Crónicas para los que toman nota. Capítulo 36, versículos del 15 al 16, el 15 al 16, luego salta al 19 y al 20 de lo que acabamos ahora mismo de leer. Miqueas es un profeta de los menores, escribió acerca de las terribles condiciones existentes en el reino de Acaz, de Ezequías y de Jotán. Fíjense bien cómo vamos a continuar ahora. Continuemos. Oíd ahora esto, nos dice así. Jefes de la casa de Jacob. Está en Miqueas, capítulo 3, versículos del 9 al 11. Y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificaréis a Sión con sangre. ¿Cómo edificar una nación? Con sangre. Y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes, dice, juzgan por cohecho. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros. No vendrá mal sobre nosotros. Así lo pueden leer ustedes en Miqueas capítulo 3, versículos del 9 al 11. Isaías también habla acerca de la apostasía como causa del problema de la iglesia. Hoy en día estamos viviendo la apostasía omega, el inicio, ya en campo abierto. Nos dice un pequeño párrafo de Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo, oiga bien lo que dice, son engañadores y sus gobernadores se pierden. ¿Qué quiere decir? Que los mismos que enseñan la palabra, nosotros, porque decimos que, aunque yo no soy pastor, enseñamos la palabra porque le quieren echar la culpa siempre a los pastores. No, todo lo que predicamos la palabra de Dios, si no lo hacemos con honradez, como dice Isaías 9:16, repito, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. El pueblo se pierde totalmente. Debemos de entender entonces que nosotros hay veces no decimos la verdad. Nos tratamos de decir que Cristo es todo amor, toda gracia. Todo eso está bien, está correcto. Pero Jesús mismo también tiene mano firme, porque Él ya dio sus enseñanzas. ¿Qué sucedía cuando éramos niños nosotros? Mi padre me decía, un día me dijo, no vaya a ir a jugar con esos muchachos porque están jugando con ese lodío que quedó después de la lluvia. Y ahí usted se va a enfermar. ¿Qué sucedió? Creí que mi padre se había ido a descansar su rato. Me fui a jugar con los muchachos. ¿Y qué sucedió? En el lodío abajo había un envase de refresco de la Coca-Cola que salía en aquellos tiempos, que es un vidrio grueso,
me di una abertura tremenda en el dedo gordo del pie derecho que lo cercenó. No lo perdí, ¿verdad? Es verdad. Pero, ¿qué me dijo mi padre? No lo hagas. Ten cuidado, si hubiera tenido cuidado. Así es que, después que me sonó con dos correazos. Dice, para que haga caso, para que entienda que una orden se la está dando su padre, que es el que trata de gobernar su vida por ahora. Lo mismo estamos haciendo nosotros hoy en día con las cosas de Dios. Por eso vino este virus, que es el inicio ya del fin. ¿Por qué lo sabemos? Porque de aquí para allá las cosas ya no van a ser iguales. Ya no van a ser iguales. Nos han sometido a un montón de situaciones que son como vejámenes para el ser humano. Pero nosotros lo hemos atraído el mal por la maldad. La tierra está llena de maldad. Imagínense casado hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Cómo es eso? Niñas teniendo bebé de 10, 11 años. ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando? Entonces vamos a tratar de razonar un poco. Por ejemplo, en la parábola de la viña. Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor, podemos decirlo así, el fruto de su terreno. Los sacerdotes, los magistrados de las naciones judías fueron los que, al descarriar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que Él reclamaba. Porque Dios siempre nos ha dado cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de ser como cristianos. Entonces, fueron ellos, estos dirigentes, los que apartaron de Cristo a la nación. Hoy en día, imagínense en Estados Unidos, no, yo soy apolítico, pero este señor Obama, imagínense, de la noche a la mañana, en 2 días, ya lo tenían visto, autorizaron el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer. De la noche a la mañana, usted sabe el dolor que Cristo en el cielo ha tenido por lo que han hecho. Están riéndose de su ley. Entonces, la ley de Dios, ¿qué podemos decir? Está exenta de tradiciones humanas. Fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia absoluta a sus ordenanzas, leyes, decretos. ¿Qué sucede con esto? Esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Habían apartado al pueblo de sus preceptos, de sus principios. Estaba apartado del pueblo, así como estamos hoy. Muchos vamos a la iglesia y no sé a qué vamos. No sé a qué vamos. Es una costumbre, un hábito. Y es en general. No digo que entre esas personas no existan personas con un corazón sincero hacia Dios. Sí los hay. Pero ¿qué sucedió? Verdaderamente tenemos que guardar esos mandamientos, pero no estaban dispuestos a renunciar a los mandamientos hechos por hombres a fin de obedecer los requerimientos, óiganmese bien, de la palabra de Dios. No querían sacrificar nada a causa de la verdad. El orgullo, la razón, la alabanza de los hombres. Oiga bien, el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres era lo que estaban sacrificando sus vidas. Cuando Cristo, podemos decir así, cuando Cristo vino representando a la nación o representando al mundo, pidiendo las demandas de Dios, los sacerdotes y los ancianos le negaron el derecho de interpretarse entre ellos como pueblo de Dios. No estaban dispuestos, ¿qué le puedo decir?, a aceptar sus reproches y amonestaciones, y se propusieron mal enquistar a la gente de una manera tan poco grata, poco correcto, y en contra de quién, de Jesús mismo, y destruirlo. ¿Lo destruyeron parcialmente? Sí. Hoy en día la tierra
está igual o peor que el tiempo antiguo. Se nos dice por ahí que en tiempos de Enoc estaba peor la tierra que como está ahora. Yo creo que no. Verdaderamente ellos fueron los responsables del rechazamiento de Cristo. Mal orientaron al pueblo de Dios y hoy sigue de la misma manera, creyendo en cosas que no son, formándose ideas. Imagínense cuántos pobres hermanos evangélicos están esperando el rapto secreto. ¿Dónde está en la Biblia eso? Con los resultados que le siguieron en aquel tiempo a las cosas, el pecado de la nación hebrea y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. ¿Escuchó bien? Verdaderamente el problema y la culpa lo tuvieron los dirigentes religiosos. Y la gente prefiere escuchar al hombre que escuchar a Dios, que estudiar la palabra de Dios, que estudiar la Biblia. En la tremenda oposición de los escribas y los fariseos y los sacerdotes y el Sanedrín también, para decir completamente, en contra de Cristo, fue responsable por el rechazo del pueblo hacia Jesús. Finalmente causó ¿qué hicieron con Jesús? ¿Lo soltaron? No, lo crucificaron. Verdaderamente, hermanos, el mundo ha ido empeorando. Se llegaron al extremo de sacrificar al Hijo de Dios. Aquella parábola que Cristo había pronunciado era su propósito amonestar a los sacerdotes. Quería instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Hoy en día son muy pocas las personas. Muchos, cuando uno los invita a estudiar, no, es que no me gusta hablar tanto de Dios. Y yo no entiendo las cosas de Dios. La Biblia no la entiendo. La Biblia es bien difícil. Yo tomé una Biblia a leerla, a estudiarla. Óigaseme bien. Óigaseme bien. 38 años tenía de no saber lo que era una Biblia desde que nací. Las miraba. Yo sabía que le decían Biblias, pero nunca abrí una. Y cuando logré abrirla, yo siento, hermano, que a pesar de seguir siendo pecador, se me abrió la puerta del cielo. Pero la mayor parte de nosotros no queremos romper el hechizo que el enemigo ha dejado. Entonces, ¿qué es lo que quería? ¿A qué vino Cristo? A romper esas cadenas, a cambiar el carácter de los sacerdotes, de los gobernantes, de los fariseos, que debían de cambiar su forma de creer, de pensar y hacer las cosas. Y si nos vamos bien atrás, al inicio de la Biblia, ¿qué podemos decir sobre la cátedra de Moisés? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Moisés? Tremendo. Se sentaron, dice un escrito por ahí, dice que se sentaron los escribas y los fariseos. Así es, dice, que todos los que os dijeren que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de la autoridad divina, similar a la de Moisés. ¡Qué engaño! Otro hombre como Moisés, yo creo que no vuelve a nacer, definitivamente. Nos dice este escrito que aseveraban reemplazarle como expositor de la ley y juez del pueblo. Como tales exigían del pueblo absoluto reposo y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo de los rabinos. Ellos mismos no practicaban, nos dice el escrito, sus propias enseñanzas. Quiero decirles que además, agregándole algo a esto,
enseñaban muchas cosas contrarias a lo que está escrito en la palabra de Dios. En aquel tiempo eran los rollos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Recuerda que lo dijo Jesús, mas ni con un dedo las quieren mover, pero sí cargaban a la gente, engañándola totalmente de su forma de vivir santa y piadosamente. Los fariseos de aquel tiempo imponían ¿qué podemos decir? Una multitud de reglamentos fundados en tradiciones propias. Imagínense que no podían caminar en el día de sábado, no podían caminar más de 1000 pasos. Ahí tenían que quedarse a hacer un cierto ritual para poder seguir andando, pero eso tardaba. Fundados en tradiciones que restringían, podemos decir, irracionalmente la libertad personal. Y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto, hermanos, óigame bien, en secreto. Se hacían los santos y requete santísimos, de los cuales, cuando respondían a sus propósitos, era lo que ellos buscaban, que estaban ya acomodados porque respondían a los propósitos que ellos estaban enseñando. Tremendo, hermano. Tremendo, tremendo. Por eso la apostasía omega nos ha llegado. En aquel tiempo, estamos recordando un poco el tiempo pasado. Vamos a seguir. Los líderes fueron responsables por causa de la apostasía y mantener al pueblo de Dios en ella. ¿Sostenían sus qué? ¿Sus qué mantenían? Lo que ya hemos venido explicando. Tradiciones por encima de la ley de Dios. Tradiciones, estaban ocultando la ley de Dios y el pueblo lo seguía. ¿Cómo es que dicen algo del mundo? ¿A dónde va Vicente? Donde va toda la gente. ¿Y qué pasaba? Estas cosas restringían la libertad del pueblo, lo querían tener oprimido. Aquello que demandaban del pueblo ellos mismos no podían llevar las cargas. Pero el pueblo, ellos lo ignoraban en su propia conducta de que estaban siendo presionados. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Jesús? A romper esas cadenas, esas enseñanzas y parábolas incorrectas, malinterpretadas. Jesús impuso claramente el carácter de los sacerdotes y de los líderes del Sanedrín. Los expuso a que siguieran aquello. No hubo manera. Ellos hacían lo que su gana daba porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Hoy en día, existe un gran peligro para nuestro liderazgo. El enemigo ha estado haciendo todo lo posible a través de las edades para capturar las mentes entre los líderes del pueblo de Dios. Y lo está haciendo y lo ha logrado. ¿Cuántos líderes de nuestras iglesias, aún evangélicas y de todas, aún la nuestra, la adventista, se han visto casos tristes? Personas que no las vamos a ver en el cielo y que en un día fueron personas muy importantes en esta tierra. Nosotros tenemos un ejemplo, muchos quizás no lo han escuchado, pero porque cuando uno dice, ¿sabe qué sucedió en 1888? La gente, muchos hermanos se quedan parados. No, creen que es 1844. No, sino que se perdieron personas como Wagner y Jones, que defendieron la ley dominical y la pararon en el Congreso de los Estados Unidos porque Dios los inspiró. A ellos se les dio la justificación por la fe. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios, el remanente de Dios, estaba ya en apostasía. No lo aceptaron la justificación por la fe. Cristo ya hubiera venido, hermanos, y todas estas cosas hubieran seguido al pie de la letra. Entonces, me atrevo a decir que la historia ha probado
que él ha tenido éxito demasiado a menudo. ¿Quién? El enemigo. Él ha engañado a todas las religiones por donde usted las encuentre. Sabemos, hermanos y amigos, que en esta hora final de la gran controversia, porque hoy sí está la gran controversia, el enemigo redoblará sus esfuerzos. Ya saben quién es el enemigo, no me gusta mencionarlo. Para destruir la iglesia remanente y su efectividad para dar la última demostración del poder de Dios en el segundo Pentecostés. Porque el primero fue cuando Jesús resucitó en el aposento alto que se reunieron. Y dice que habían 120 unánimes. Él ha tenido éxito en demorar la segunda venida de Cristo por más de 100 años. Tenemos 100 y pico de años de haberla demorado desde 1888 para acá. Ha sido astuto, nos ha controlado de una manera tremenda, ha engañado a personas que nosotros tuvimos en nuestra iglesia un médico, el doctor Kellogg, Harvey Kellogg, comenzó muy bien, una eminencia en la medicina, lo dice la historia, pero al final sucumbió porque escuchó la voz del enemigo. Hoy la gran mayoría de nosotros estamos escuchando la voz del enemigo. Repito, esto que nos vino, este virus, este COVID, no es cuestión de Dios. Él lo permitió porque está llamando la atención a su pueblo para que demos el fuerte pregón, que en eso estamos preparándonos. Vamos a tener una preparación con la venia del Señor, un grupo muy precioso, para poder salir a dar el mensaje de una forma completa. En estas áreas de Latinoamérica vamos a donar unos conflictos de los siglos que ya se comenzaron a dar en diferentes partes de Estados Unidos, de México mismo. Vamos a continuar. Así que se nos dice que algunos de nuestros propios ministros predicarán las doctrinas de Satanás desde nuestros púlpitos. Negarán el día de reposo, el santo sábado, que nosotros mismos hasta lo desacreditamos bastante, porque nosotros, conociendo la verdad bíblicamente y dada por Dios, el día sábado lo tomamos como un día casi común y corriente. ¿Por qué razón? Usted escucha, y me van a disculpar muchas personas, porque son cantidad de personas. Feliz sábado. Es lo mismo que decir feliz domingo, feliz martes, feliz lunes. Feliz santo sábado. La Biblia dice que fue santificado el sábado. Tomemos nota, hermanos que me escuchan, y a otras personas que no son adventistas. El sábado es santo desde un principio, fue dado. Voy a tratar de dar un mensaje sobre el sábado. Quien convence no es lo que yo pueda decir o otros puedan decir. Quien convence es el Espíritu de Dios. Así es que se nos ha dicho, y es verdad, que ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están abandonando a Cristo, al Dios del mundo, este mundo, al mismo que rige el universo entero. Mientras muchos profesamos recibir a Jesús, abrazamos a Barrabás. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos metidos en las cosas del mundo, comiendo como el mundo, vistiendo como el mundo, hablando como el mundo. Imagínense que hemos llegado a un extremo, amigos y hermanos, que ya no tenemos, ya no vivimos si no es con el celular en la mano. Ahora, yo es muy raro que encuentre, ni en los mercados he encontrado a aquellas pobres señoras vendiendo, pero con su buen celular. ¿Y eso qué es? ¿Es malo? No. Nos sirve de ayuda para comunicarnos rápido, etcétera, etcétera. ¿Pero qué vivimos?
metidos en Facebook y un montón de cosas, criticando, viendo cosas. Bueno, ¿para qué me voy a meter a eso? Y me pueden hasta un día linchar. Por las acciones del mundo estamos diciendo, no queremos a Cristo Jesús, queremos a Barrabás. Fíjense bien, prestemos atención todos los que leemos y estudiamos la palabra. El enemigo se ha jactado de que él puede hacer muchas cosas. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia a la cual Cristo vino a fundar a esta tierra. Su verdadera iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Han salido un montón de espíritus mentirosos para engañar a todo aquel que pueda, a usted, a mí, a cualquiera. Por eso debemos de estar estudiando la palabra, orando profundamente, haciendo la obra, no buscando a ver a quién se va a bautizar. Hay que bautizar unos 10 para esta semana. No, no es eso. No es eso. A mí me trataron de inculcar cristianismo años antes, pero no lo aceptaba. Estaba cerrado totalmente mi mente. Cerrado. Hoy en día, gracias a Dios, tengo más de 30 años de estar perseverando en las cosas de Dios. Tengo 33 años. Y no le digo que lo he alcanzado todo, pero como dice mi amado Pablo, prosigo a la meta buscando ese albergue seguro que es el refugio de Cristo Jesús. No albergarme con el engañador, el testigo falso. La iglesia, hermanos, amigos, es nuestra iglesia adventista, ha tenido gran luz. Simplemente el Espíritu profecía, la Biblia primero, pero luego el Espíritu profecía donde se nos ha narrado todo, pero no lo hacemos. Recientemente, en el grupo que tenemos, el Fuerte Pregón se llama, tenemos muchos inscritos para llevar el mensaje más abiertamente. Estamos trabajando en eso. ¿Qué sucede? Que de pronto nos aparece gente, una joven de 20 años, de un testimonio increíble. Cuando lo vimos hablar, hermana, ¿cuánto tiempo tiene que estar en la iglesia? Voy a cumplir 1 año. Pero ¿cómo es que va a cumplir 1 año y ya leyó el deseado de toda la gente? Fíjense bien, el deseado de toda la gente, el conflicto de los siglos, primeros escritos, el otro que ha leído, el régimen alimenticio. Pero ahorita está con el 5.º libro, va a tener 1 año y le dice a los jóvenes, ¿qué libros han leído ustedes? No, ninguno. Entonces, nos están quitando el puesto nuevas personas que están entrando a la iglesia. Porque ahora sí están viendo el fin de las cosas. El engañador sigue trabajando. Es un testigo falso para nuestra iglesia. Y nosotros, como dije anteriormente, que hemos tenido gran luz, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Como iglesia remanente, como que rechazamos el mensaje indirectamente. Ahí vamos todos los sábados. Ahorita no, pero está Zoom, y dale el Zoom. El enemigo se está aprovechando hasta de eso. No salgan, quédense ahí, no hagan movimiento. No. Use el celular entonces y empiece a evangelizar por medio del celular. Fíjense bien, nosotros sabemos que el enemigo se ríe de la insensatez de nosotros, los adventistas del 7º día, y no digamos las otras iglesias que no conocen la verdad abiertamente, la conocen a medias. Pero nosotros sí sabemos cuál es la verdad bíblica, la verdad que Dios nos heredó. Por ahí hay un escrito que nos dice bien claro que es testimonio para los ministros. Y dice así, muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo
en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué van a hacer, hermanos? Conocedores de la palabra, predicando lo contrario, que el sábado no es el día del Señor, que hay un error en eso. Pronto va a salir la ley dominical y muchos van a salir en carrera. No salgan en carrera, porque hoy sí ya se terminó. No, nos van a dejar sueltos por un tiempo, no muy largo. ¿Para qué? Para amansarnos, para tenernos ahí sentaditos en la iglesia, sin trabajar, escuchando nada más. Y después van a empezar a apretar la mano. No hay duda de esto, hermano. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber cuál es lo santo sin saber la verdad, o predicando una falsedad. Parece feo lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Y termina diciendo este escrito: oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, bíblico, en este tu día, lo que toca de tu paz, mas ahora están como los ojos, encubiertos, tapados los tenemos. Nos está costando. Es un tema que hay que continuarlo y viéndolo, ¿verdad? Tenemos que continuarlo, el del tema, para que podamos entender lo que les estoy diciendo, que muchos ocupan esos púlpitos para nada. Nosotros hoy en día tenemos que comprender que nuestros líderes, o si usted llega a ser un líder, tengamos mucho cuidado. Es una posición de mucha responsabilidad. Tenemos que consagrarnos y entregarnos a Dios totalmente. Ya dejar de ver novelas, películas, tonterías que nos están distrayendo, que cómo va el Real Madrid, cómo va, bueno, Barcelona y otros equipos de Europa, el Milán y no sé cuáles son, bueno, no sé, Gavilanes, ya no sé cómo, pero en eso estamos muchos de nosotros quizás. Entonces, se encuentran estos líderes, en cuenta puede estar usted o yo, en cambiar nuestras ideas porque el enemigo lo está trabajando. Hermanos, claramente nos dijo la sierva del Señor, tengo aquí un escrito. Esto lo sé, dice ella, por cuanto me ha sido claramente revelado. Se me ha distribuido que el enemigo busca unirse a hombres que tienen grandes responsabilidades en la obra de Dios para poder llenar sus mentes con ideas malignas. Bajo su influencia, los hombres seguirán muchas cosas que son contrarias a la mente de Dios. Una de las cosas que nos está haciendo daño, hermanos, una de las cosas que nos está haciendo daño es la búsqueda insaciable de más dinero. Ahora que muchos han perdido trabajos y eso, desesperados. Y usted, hermano, no se desespera. Bueno, así es. Mi pequeño negocio, desde el 14 de enero, está cerrado. No hay ingresos, pero Dios proveerá, dice la palabra, y no me ha fallado. Y siendo malo, me da buenas dádivas. Pero nosotros nos hemos encajonado. Yo por momento le pido perdón a Dios y le digo, Señor, que el dinero no sea lo que va a estropear mi mente. Porque por ratos la gente le dice, hermano, ¿y cómo va a ser más adelante? Usted que estaba con esa obra médico misionera, ¿y cómo va a ser? Jehová Jireh, Dios, Jehová proveerá. Porque tenemos una multitud de engaños, de mil maneras, pero el amor al dinero nos está destruyendo. ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Y qué va a hacer? Así. A todos nos ponen temblores. ¿Y quién es?
la intuición del enemigo en nuestra mente, porque nos está tratando de desviar. Cuando suceda aquello final, nadie podrá comprar ni vender. ¿Qué van a hacer los padres con sus hijos por el alimento? Yo creo que los adultos podemos aguantar un poco más de hambre, pero ¿qué van a hacer estos padres con niños pequeños? Ya no es tiempo de estar engendrando hijos, hermano. Usted haga lo que usted considere. Yo no soy nadie para prohibirle, pero piense, ¿qué va a pasar dentro de unos 2 años? Esto va a estar candela, como dicen por ahí. La multitud ha sido engañada. Y repito, termina diciendo la parte esa de los testimonios. Hombres que ocupan puestos de mucha responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. Dormidos. Continuemos verdaderamente siendo más responsables. Yo les digo, podría ser que algunos dirigentes, sean pastores o laicos, hayan cambiado de líderes y ni siquiera lo sepan. ¿Cómo? Una vez más, se nos ha dicho por medio de la profecía que el Señor nos habla de muchas maneras y no entendemos. No entendemos. Yo trato ahora de todo lo que hago, lo pongo en oración primero. Porque cuántas veces tomé las directrices a la ligera y muchas me salieron mal. ¿Por qué? Por no poner a los pies del Señor nuestras inquietudes. Verdaderamente, hay ocasiones en que la intensidad del mal va creciendo y ahora lo está haciendo. Y con una terrible severidad. Cristo mismo nos denunció muchas abominaciones. Muchas abominaciones. ¿Por qué? Porque veía a la iglesia en el mundo, en el futuro, y sabía lo que estaba pasando. Él no permitía que su pueblo fuese engañado por las falsas apariencias de la justicia y la santidad. Debemos de estar listos en este nuevo advenimiento. Y creamos, hermanos, no creamos en esas falsas apariencias de justicia y santidad de muchos dirigentes o de nosotros mismos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que Dios nos oriente de la mejor manera para poder salir triunfadores. Gracias por haber escuchado este fragmento. Esperamos que hayamos entendido qué es la apostasía omega. Vamos a tener una corta oración. Bendito y buen Padre, gracias le damos por el amor y la misericordia. Rogamos que ilumine nuestras vidas y nos dé la fortaleza día a día, con el perdón de nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Día grande viene, un día grande viene, cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando oíd pecadores nos conozco, el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Dígale